Saludos, querida iglesia. Qué bueno volver a reunirnos en torno a la palabra del Señor este día para encontrar en ella sabiduría. Es mi deseo que te vaya bien y que en las cosas que emprendas y hagas en los días que vienen puedas contar con el favor de tu Dios. Quiero hablarles de un tema que he llamado prohibido olvidar. Una de las cosas que sucede cuando nosotros atravesamos ciertas situaciones, cuando enfrentamos aún ciertas crisis, es que vienen preguntas a nuestras mentes. A veces podemos preguntarnos cosas como ¿qué está haciendo Dios? ¿O dónde está Dios en medio de esta situación? Incluso algunas personas llegan a dudar si Dios está allí y a preguntarse, ¿será que Dios se ha olvidado de mí? El pueblo de Israel tenía una práctica que para nosotros puede ser importante recordar y aún aplicar en nuestras propias vidas. Esa práctica consistía en dejar marcas cuando Dios intervenía, dejar algo que les recordara que Dios había obrado en ese momento de una determinada manera. Por ejemplo, usaban levantar algunos monumentos de piedra, como ocurrió en el cruce del Mar Rojo, en el cruce del Jordán, que les indicaba que Dios había hecho algo extraordinario allí. Pero también utilizaban el escribir cantos, el escribir canciones, el escribir poemas y más allá de eso, les recordaban a su familia, les hablaban a su familia constantemente de lo que en el tiempo Dios había hecho. Eso digo que es una práctica importante e incluso te animo para que le recuerdes constantemente a tu familia aquellas cosas que en el tiempo Dios ha hecho. Una de las personas que vemos en la Biblia que constantemente decía esto o que recordaba lo que Dios hacía era el rey David, el cual escribe un salmo. Dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones. Recordar es una manera de adorar. Es una forma de honrar a Dios. Es decirle, Dios, no me olvido de aquellas cosas que tú has hecho por mí o que has hecho por otros en otros tiempos, porque sigo confiando en aquello que la misma Escritura nos dice, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso David, al escribir este salmo, lo que está haciendo es recordando que Dios es fiel, recordando que Dios es el que interviene, que Dios no se olvida de sus hijos, que Dios no se olvida de su pueblo, pero nosotros necesitamos siempre entonces preguntarnos, Dios no se olvida de mí, pero la pregunta es, ¿siento que estoy olvidándome en el tiempo de algunas cosas que Dios ha hecho? Por eso creo entonces que debe ser una práctica constante el que nosotros recordemos, hagamos remembranza, rememoremos aquello que Dios a través de los siglos, a través del tiempo ha hecho. La iglesia de Jesucristo, o como parte de la iglesia de Jesucristo, es importante entonces que de generación a generación nosotros les hablemos acerca del obrar de Dios. Porque tenemos ejemplos en el pueblo de Israel que cuando en una generación no se hablaba de las cosas que Dios había hecho, el pueblo entonces se desorientaba y se apartaba del Señor, se apartaba de Dios. Ahora, cuando leemos el Salmo 103, quiero entonces que recordemos, como lo hacía David, recordemos algunas de las cosas que Dios promete hacer y que Dios ha hecho también en otro tiempo. Una de las frases que David usa es esta, dice, el Señor es quien perdona tus maldades. Es bueno recordar eso, recordar que el Señor te perdona.
Cuando leemos en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, encontramos entonces que una de las cosas que debemos estar atentos es que en el obrar como seres humanos podemos cometer equivocaciones, podemos cometer errores y aún podemos pecar delante del Señor en algún momento, porque hay cosas que definitivamente no están bien delante de Dios o no están bien para Dios. Y en eso nosotros entonces necesitamos recordar que cuando atravesamos algo como eso, o cuando accionamos, o cuando hemos tomado decisiones de espaldas a Dios, es bueno recordar que no es en la culpa donde necesitamos quedarnos, sino en la plena seguridad y convicción de que Dios ha prometido perdonarnos cuando nosotros nos arrepentimos delante de Él. Por eso dice Proverbios capítulo 6, versículos 16 y siguiente. Hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda el alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, la mente que maquina planes inicuos, los pies que se apresuran a hacer el mal, el testigo falso que propaga mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Al leer esta porción de Proverbios, podemos notar que definitivamente hay cosas que en nuestro accionar podemos ofender a Dios. Aún podemos hacerlo de palabras, podemos hacerlo en nuestro comportamiento. Y no solamente cuando nos dirigimos específicamente a Él, sino que en esta porción de Proverbios encontramos que hay cosas que nosotros podemos hacer contra alguien más que también son detestables para Dios. Ahora, repito, ahí es importante entonces recordar que si pecamos, abogado tenemos para Jesucristo, para con el Padre, a Jesucristo, el que es justo y el que nos justifica a nosotros también. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas personas al fallar, al faltarle a Dios, muchas personas al equivocarse, entonces se quedan sumidas en el pasado, se quedan sumidas en el error, se quedan sumergidas en el problema de aquello que han hecho, olvidándose que si se acercan a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios les perdonará. Ahora mismo te animo a preguntarte, ¿hay cosas que has hecho que se genera o que están generando sobre ti como una sombra? ¿Están trayendo culpa sobre tu vida? O no solamente sobre ti. Hay familias que han cometido algunos errores y los integrantes o algún integrante de ella sabemos que necesita recordar que aunque haya fallado, tenemos un abogado para con Dios que puede entonces no solamente perdonar nuestros pecados, sino colocarnos nuevamente en la ruta para que nosotros continuemos disfrutando de la vida abundante que Él tiene para nosotros. Por ejemplo, una muchacha pudo quedar embarazada sin estar casada y ya ha pasado tiempo, pero no es en la culpa donde ahora tienes que vivir, ni en la vergüenza de lo que haya sucedido, sino recordar que Dios es un Padre que puede perdonar nuestros pecados, que puede perdonar nuestras faltas. Quizá en el pasado alguien cometió un error y en lo económico defalcó a alguien, quizá defraudó a un socio, pero luego llegaste a conocer al Señor. Y esas cosas puedes traerlas a Dios y decirle: Señor, perdóname porque yo sé y he recordado en este momento que tú eres un Dios perdonador. Ahora, ¿pecaremos para que entonces esto se aplique en nosotros? No. No es que vamos simplemente a andar por la vida cometiendo errores, pero necesitamos ir por la vida siempre recordando que Él es el que perdona nuestros pecados. Recordar también que hay cosas que Dios llama pecado. Hay cosas que están mal delante de Él. Que debemos ser una iglesia que no llame a lo bueno malo y a lo malo bueno. No.
o que simplemente nos hagamos, como decimos, de la vista gorda, que obviemos algunas cosas, sino más bien que no olvidemos que Dios es un Dios perdonador. Que mientras estamos bajo su gracia, el perdón forma parte de aquello que Dios hará por nosotros. Otra de las cosas que nos recuerda David y que aún él se está hablando a sí mismo, pero que nos recuerda a nosotros la importancia que tiene siempre no olvidarnos de eso, es que Dios es el que te sana. Lo dice así: y sana todas tus dolencias. Qué importante es que nosotros podamos no olvidar esto, que Dios es el que nos sana. En primer lugar, porque tiene el poder para hacerlo. Creo en una iglesia que desde el inicio confió en el poder sanador de Dios. Cuando uno lee el libro de los Hechos, el mismo está lleno de milagros, del obrar de Dios. Porque ciertamente si uno lee los evangelios va a encontrar a Jesús obrando milagros, y él decía: de parte de mi Padre he venido para traer sanidad a los enfermos. Pero alguno puede preguntarse, o decir, esto se trata de Jesús porque es Dios y porque tenía el poder para hacerlo. Sin embargo, como iglesia no podemos olvidar que desde el inicio la iglesia cristiana ha tenido la convicción de que Dios sana enfermos. Es parte de lo que Jesús dijo que venía a hacer. Y en este tiempo, en este momento que vive la historia, es bueno no olvidar que Dios interviene. No importa si ahora mismo tienes un familiar en cama, allí mismo en tu casa, o está recluido en algún lugar. No olvides que Dios es el que sana tus dolencias. Dios es el que sana las enfermedades de los familiares. Dice que cuando Jesús llegó a la casa de su amigo Pedro, encontró que su suegra estaba en cama, estaba enferma, y que su fiebre estaba muy alta. Y Jesús simplemente se acerca a ella para hablar con ella. Y dice que cuando Jesús habló con ella, la fiebre le dejó. No olvidemos, querida iglesia, que donde nosotros vayamos, la autoridad de Dios está sobre nosotros y que hemos sido llamados a recordarle aún a las personas que Dios es un Dios que interviene con poder. Es un Dios que ha hecho que a través de su Hijo Jesucristo nuestras enfermedades pudieran ser llevadas a la cruz para que nosotros tengamos esta expectativa. Podemos enfermar, desde luego que sí. Enfermar es humano, pero que seamos sanados es una intervención divina. Y es bueno no olvidarlo. Muchas personas están más pendientes de lo que la ciencia puede hacer, y está muy bien si avanzamos en esas áreas, pero es bueno no olvidar, como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, que una persona, un especialista puede hacer una intervención quirúrgica, pero que esa herida sane, solo es potestad de Dios. Como decía Kathryn Kuhlman, toda sanidad es divina. Y creo eso. Dios es el que interviene. Es bueno no olvidar eso. Otra de las cosas que nos hace recordar David es esta: el Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. No olvides que Dios te da seguridad. Donde quiera que vayas, ante cualquier situación, recuerda, la seguridad no viene de lo que pueden ver tus ojos, no viene de aquello que puedes pagar con dinero. La seguridad viene de aquel que está por encima. Como el mismo Salmo 91 lo dice, que aún el Señor envía sus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos. No olvidemos eso.
sobre todo en medio de una sociedad que se torna más insegura cada día. Una sociedad que pareciera que le ha perdido el respeto a la vida de otras personas, en mucho sentido. Una sociedad donde pareciera que la vida humana no tiene el alto valor que tiene para Dios. Que cualquiera puede asesinar a otro por algo de dinero o simplemente por venganza. Alguien puede simplemente meterse a la casa de alguien o de alguna otra persona para extraer de allí las cosas que no le pertenecen a él. Esa es la sociedad donde ahora mismo estamos viviendo. Pero lo que la Biblia nos enseña en el libro de los Salmos también es que si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Si el Señor no es el que guarda tu vida, si el Señor no es el que guarda a tu familia, no importa cuánto nos esforcemos o cuánto te esfuerces para hacerlo, pero no olvides que el Señor es nuestro guardador. El Señor es el que protege tu vida, aún de aquellos enemigos invisibles, no solamente de aquellas personas que pueden entrar a tu casa, sino que el Señor es el que vela de aquello que quizás no vemos, como por ejemplo un virus que no podemos verlo a simple vista. Pero aún allí podemos confiar y no olvidar que el Señor es nuestro guardador. Y a eso te aliento hoy, a eso te animo hoy, a recordar en qué momentos has visto a Dios obrar de tal manera que ha traído seguridad a tu vida o a la vida de un ser querido o a la vida de alguna persona en la historia, ya sea en la historia bíblica o aún en la historia de la humanidad. ¿Qué recuerdas de aquello que Dios ha hecho? Pues si recuerdas que Dios ha intervenido de esa manera, entonces es porque Dios es fiel. Y lo seguirá haciendo. No olvides o no olvidemos que aún en medio de las tormentas de la vida, en medio de las incertidumbres y de la inseguridad que la vida puede traer, el Señor es nuestro protector. El Señor es escudo alrededor de ti. Él es tu gloria. Él va donde tú estás. Si has decidido creer en Él, entonces Él será fuente de protección en cada instante y ante cada situación que vivas. Y eso debe ser una convicción para nosotros como hijos, como cristianos, como creyentes. Vamos a ser tentados a dudar de tal cosa. Y por eso es que muchas personas confían más en sus cámaras de seguridad que en el Dios que ha prometido protegerles. Hay personas que confían más en el dinero que tienen ahorrado como fuente de seguridad para lo que viene en el futuro que en el Dios que le ha dado las fuerzas aún para ganar el dinero que tienen. Pero también es cierto que hay personas que han decidido, independientemente de lo que tengan, saber que sus vidas están escondidas con Cristo en Dios. Y eso no hay que olvidarlo. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, recuerda que la seguridad tuya se gesta en el cielo. Que tu seguridad se gesta en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque no vino a dar su vida por nosotros para que luego entonces nosotros quedemos expuestos de tal manera que nos sintamos inseguros. De ninguna manera. Nosotros en Cristo recibimos la libertad para vivir la vida plenamente, no atrapados dentro de nosotros por miedos y sentirnos inseguros, sino confiados en que nuestro Padre, que es fiel, nos dará no solamente la vida, sino también la habilidad y la capacidad para vivirla. Mira lo siguiente. Dice, el Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. No olvides que el Señor te alimenta. El Señor es el que provee para que nosotros podamos nutrirnos, alimentarnos, físicamente hablando.
Cuando Jesús estaba en el desierto, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto y pasó 40 días en ayuno. Podemos decir que estaba en cuarentena. Guiado por el Espíritu Santo. Y cuando se cumplieron esos 40 días, dice que vino el tentador, vino Satanás. Y como un golpe bajo, le dijo, si tienes hambre, ¿por qué no haces que estas piedras se conviertan en pan? Y Jesús dijo una frase que encontramos en Deuteronomio. Jesús le recordó esto. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Quien nutre y quien alimenta aún nuestro cuerpo físicamente es nuestro Dios. De la manera, dice la Biblia, que lo hace con las aves, lo hace también con nosotros. Porque pensemos, ¿qué cosas podemos comer que Dios a través de la naturaleza no nos haya entregado? Y por cierto, cuando nosotros somos alimentados y nutridos, lo que dice entonces es que eso nos debe rejuvenecer. Hay personas que han envejecido prematuramente porque están angustiados, preocupados de qué comerán, de qué cosas se saciarán. Pero no es bueno olvidar. No es bueno dejar de lado esta promesa del Señor, que Él es el que sacia nuestro cuerpo. Él es el que provee para nosotros. Aún en tiempos de necesidad, desde luego, aún en tiempos de escasez, allí estará el Señor. Y recuerda lo que estamos hablando, que es importante no olvidar. Es importante recordarle esto a la familia, recordarle esto a los hijos. De cuando en cuando podemos comentar en casa esos momentos en los que de manera aún extraordinaria y pudiéramos llamar hasta sobrenatural, Dios intervino en la vida de alguien o aún en nuestra propia vida, recordándonos que Él es el que suple nuestras necesidades, aún en esta área. Y aquí te animo, querida iglesia, a no vivir como viven los paganos. Porque la Biblia dice que los paganos viven preocupados de lo que van a comer, de cómo se van a vestir, de cómo van a enfrentar el día a día. Pero nosotros no somos como los paganos, sino que como hijos de Dios confiamos en alguien que sabe cuáles son nuestras necesidades, aún en esas áreas, y Él las suplirá conforme a sus riquezas en gloria. En la porción de la historia de Jesús que acabo de relatar, cuando Él está allí en el desierto, también podemos extraer el hecho de que algunos días y en algún momento y por alguna razón, por algún propósito, podemos tener algún tipo de carencia. Porque si nunca nos faltara algo, ¿cómo recordamos entonces cuál es la fuente? Por eso hay momentos que Dios nos lleva al desierto para que no olvidemos que la fuente de provisión es Él. Hoy quiero animarte, querido. En medio de una sociedad que atraviesa un momento de mucha incertidumbre en esta área, quiero animarte a recordar que Dios te suplirá. Que Dios no tiene todo lo que posee en un anaquel de un supermercado. Que Dios es suficiente, más que suficiente, para suplir no solamente para ti, sino también para aquellos que amas y para quienes han decidido amarle a Él. Continúa el Salmo 103 y David dice esto: el Señor imparte justicia y defiende a todos los que sufren por la violencia. Otra de las cosas que no debemos olvidar es que el Señor te hace justicia. El Señor es el que nos mira recibiendo algún tipo de trato
opresor, algún tipo de trato injusto, y entonces Él nos recuerda, yo haré justicia por ustedes. Será el que se levante contra aquello que alguna persona o algún sistema quiera imponer sobre nosotros. Cada persona, yo acostumbro decir esto, cada persona decide en quién creer. Pero es absurdo mirar que algunas personas están creyendo y confiando en este asunto de la justicia, creyendo y confiando en personas que en otro tiempo le han defraudado. Personas que en otro tiempo se han comprometido y no han cumplido. Y no estoy diciendo que todo el sistema de justicia del mundo esté mal. Pero lo que sí digo es lo que la Biblia nos enseña, que la justicia que se imparte desde los seres humanos, lo que dice es que es como un trapo de inmundicia. Porque puede estar sesgado por la manera de pensar de alguien. Ahora mismo hay personas que están esperando sentencia y hay países donde las personas se mantienen detenidas por años y luego se dan cuenta que estaban detenidas injustamente. Hay personas que han sido apresadas sin haber cometido delito alguno. Y eso hace entonces que nosotros miremos hacia atrás y recordemos que no importa si alguien está teniendo con nosotros un trato opresivo e injusto, se encontrará con nuestro Dios. Tarde o temprano, la justicia de Dios será establecida y necesitamos no olvidar que eso será de esa manera. Hay personas que han recibido un trato injusto de sus empleadores porque han trabajado, y eso es muy común en algunos países. Personas que vienen como inmigrantes a algún país y hay gente perversa que se ha aprovechado de su condición legal para ponerles a trabajar y luego no pagarles. Y en ese tipo de situaciones es bueno no olvidar que Dios hará justicia, porque es probable que la persona que luego es despedida contará, por supuesto, con el favor de Dios y Dios le proveerá y Dios le nutrirá. Pero aquellos que han cometido tal cosa, yo te animo a que puedas ponerte a cuenta. Si eres un empleador que ha defraudado a tus empleados, entonces ponte a cuenta porque la justicia de Dios vendrá sobre ti. Si eres una persona que sabes en tu corazón que ha hecho actos opresivos contra alguien, entonces ponte a cuentas con Dios en busca de su perdón. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia nos dice es que Dios no se olvidará de hacer justicia. Y no es un asunto de que yo lo diga, es un asunto de que Dios lo ha establecido de esa manera. Vengan, dice Él, y estemos a cuenta. Porque en este asunto de la justicia podemos mirarnos solo desde la perspectiva de víctima. Alguien está siendo víctima de la injusticia de otra persona. Pero quiero que también lo miremos desde la otra perspectiva. Que cuando nuestros actos no son justos hacia otra persona. Lo que dice la Escritura, el mismo Jesús lo dice, es que nosotros necesitamos ir y ponernos a cuenta rápidamente con esa persona. No sea entonces que la justicia venga sobre nosotros. Y lo que la Biblia nos dice es que es mejor que nosotros caigamos sobre la piedra, dice la Biblia, a que la piedra caiga sobre nosotros. Una cosa es que nosotros vayamos en arrepentimiento a Dios y otra cosa es que la justicia de Dios venga y caiga sobre nuestra vida. Querida iglesia, una iglesia que en muchos momentos ha sido víctima de tratos deshonestos de parte de gobernantes, de reinos, de personas que se creen poderosas, es bueno no olvidar que en Dios recibiremos
justicia. Hay personas que han sido secuestradas, hay personas que han sido esclavizadas, hay personas que han sido separadas de sus familias. Ahora mismo hay familias que han sido víctimas de secuestradores en nuestras regiones, en nuestros países. Familias que no saben dónde están sus queridos familiares. Aquellos que han sido separados por la fuerza. Hoy te animo a no olvidar que el Señor es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Justicia no es venganza. No es que vamos a tomar en nuestras propias manos. No es llenarnos de resentimiento y de rencores en relación a eso. No, porque eso impediría que nosotros disfrutemos de la vida. Más bien de lo que se trata es de colocar esa situación en las manos de Dios y decirle, Señor, aquello que yo no puedo hacer, confío en que tú sí puedes hacerlo. Y Dios que conoce todas las cosas, ese Dios que interviene porque es el que conoce el accionar de cada persona, cuyos ojos están delante o están puestos sobre la vida de cada persona, es el que promete intervenir, es el que promete obrar. No olvidemos eso. No olvidemos que no importa lo que alguien ha hecho contra nosotros, aunque nosotros ya lo hayamos superado, Él entonces establecerá su justicia. Ahora, la justicia de Dios no es como la nuestra. Dios no es revanchista. Dios no es de los que viene para echarnos en cara las cosas, sino para darle a cada persona su justa recompensa. Eso es lo que la Escritura nos dice. Por eso, este día quiero animarte a no olvidar. Quiero animarte a recordar cada una de estas cosas que el salmista nos instruye a hacer. Dice que aún el Señor es el que rescata del hoyo nuestra vida. El Señor es el que cuando te ve caído, te levanta. Y no sé si aún alguien hoy siente que por alguna razón ha caído. No olvides que Dios tiene su mano extendida para levantarte una vez más. Porque si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levantará. Porque si sientes que por alguna razón has tropezado y te has ido al fondo en alguna situación, es bueno no olvidar que la mano de Dios sigue extendida para levantar al que está caído. Por eso hoy te animo a mirar hacia arriba, levantar tu mirada hacia el cielo y a recordar que a quien tenemos en el cielo es a Dios. Un Dios que no ha perdido la memoria y no lo hará. Un Dios que está pendiente de sus hijos porque así lo ha prometido y lo cumplirá. Un Dios que es poderoso en guardarnos. Un Dios que nos da más abundantemente de lo que aún pedimos y de lo que esperamos, porque así es nuestro Dios. Y cada persona puede decidir en quién creer. Pero si has decidido creer en Cristo Jesús, no te olvides de ninguno de los beneficios que a través de su sacrificio tú has recibido. ¿Dónde serán probadas estas cosas? Principalmente en el desierto,
cuando pareciera que no es posible. Hoy quiero entonces tomar un tiempo para que oremos. Y si alguno siente que ha cometido alguna falta, simplemente levanta tu rostro al cielo y dile: Señor, perdóname. Perdona mis faltas. Perdona mis equivocaciones. Y Jesús es suficiente para que se haga en ti justicia delante del Padre y que seas perdonado. Dios quiere hacerlo. Es más, dice la Escritura, que si nuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oro a los que recuerdan que Dios es un Dios sanador. Y lo recuerdas porque estás enfermo. O lo recuerdas porque ahora mismo tienes a un familiar enfermo. Oro la palabra del Señor sobre tu vida en este momento. Recordando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para sanarnos, para llevar sobre sí nuestras enfermedades. Y en el nombre del Señor declaro palabra de Dios sobre tu vida. Y pido al Señor que intervenga como solo Él puede hacerlo en la vida de aquellos que han decidido creer que una enfermedad no limita a Dios. Oro por tus familiares. Oro por las personas en este momento que están atravesando esta difícil situación de estar recluidas en algún lugar producto de este virus que ha azotado a la humanidad. Pero Dios tiene el poder para levantarte. Dios tiene el poder para sanarte. Cree, confía en Él y de parte de Dios hablo esta mañana. Hablo este día. Hablo en este momento a tu vida. Pido al Señor que la fiebre deje tu cuerpo, como lo hizo con la suegra de Pedro. Pido al Señor que el virus abandone tu cuerpo en el nombre de Cristo Jesús y que puedas levantarte y que los días que vienen sean días para glorificar a Dios y honrar por lo que Dios ha hecho en tu vida. Pido al Señor que ese malestar que experimentas pueda dejarte en el nombre de Cristo Jesús. Eso pido con todo mi corazón y confiado en un Dios que nos ha dicho que es poderoso para intervenir en la vida de aquellos que deciden creer. Quizás este día alguna persona pueda estar necesitada en el área del alimento. Y hoy igual te recuerdo y oro al Señor para que la provisión que viene del cielo venga sobre tu vida. Como ocurrió en el tiempo de José, cuando el faraón le dijo: díganle a José que abra los graneros. En tiempos de escasez, allí había abundancia. Por eso yo creo esto, querido hermano, que ahora en tiempos de escasez, Dios abrirá los graneros para ti, porque Dios no es uno de los que se sorprende por las situaciones de la vida. Dios abrirá los cielos para derramar bendiciones y provisión para quienes decidamos creer y confiar en Él. Todo lo que necesitas para ser nutrido y alimentado no está en tu nevera ni en tu despensa, está en el corazón de amor de un Padre que ha decidido honrar su palabra de ser fuente de provisión en medio de cualquier situación y en medio de cualquier circunstancia. Y no me importa lo que digan los economistas, si piensan que vamos a ir un tiempo de recesión, no importa lo que diga cualquiera que se crea experto de que habrá escasez, yo puedo entonces hablarte de parte de lo que en el cielo se gesta para sus hijos, para los hijos de Dios, y es esto.
Dios nunca abandonará a sus hijos. Dios nunca abandonará a su familia. Y aunque atravesemos valles difíciles, el Señor seguirá siendo nuestro pastor, aquel que es nuestro proveedor y que se convirtió también en nuestra provisión. Tomamos un momento para orar, pero quiero hacerlo también por aquellos que atraviesan inseguridades en su vida. Que Dios hoy pueda traer paz a tu corazón, confianza, la seguridad de saber que no transitas la vida solo, que no importa lo que suceda alrededor de ti, Dios es como con sus plumas, dice el libro de los Salmos, te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Levántate y resplandece este día con confianza y con seguridad, no porque la vida siempre sea fácil, atravesaremos momentos difíciles, momentos complicados, pero la seguridad te viene de Dios. Y si alguno está siendo oprimido y actos de injusticia han sido hechos contra ti, simplemente confía. Levanta tus manos al cielo, ora al Señor, quien es tu Padre, y dile: Señor, no confío en la justicia de los perversos, confío en la justicia tuya que está por encima. Y por eso, Dios entonces, mirando tu confianza y tu fe, intervendrá. Primeramente en ti, trayendo tranquilidad y confianza y paz, pero también obrando la justicia que es necesaria en ese caso. Y si has caído, el Señor te levantará. Padre, gracias por escuchar nuestras voces. Gracias por estar atento a nuestras oraciones. Hoy, Señor, levantamos un tiempo juntos como iglesia, como hijos tuyos delante de ti, primeramente para darte gracias, para honrarte, porque tú has sido bueno y fiel, porque a través de los tiempos nos has demostrado, Señor, que tú estás con nosotros y que intervienes. No importa si a veces nos asalta la duda, la realidad es que tú eres fiel a tu palabra, tú eres fiel a los compromisos que has hecho por nosotros y hoy queremos adorarte y honrarte por ello. Querido Jesús, gracias. Gracias porque a través de ti tenemos perdón de nuestros pecados. A través de ti podemos tener la seguridad de que seremos sanados si es que una enfermedad golpea nuestro cuerpo. Señor, gracias porque eres tú el que nos das seguridad y debajo de tus alas estamos protegidos. Gracias porque tú eres fuente de provisión en los momentos en los que requerimos, oh Dios, para nosotros y para nuestra familia. Muchas gracias, oh Dios, porque tú eres el que haces justicia por nosotros y el que nos levanta. Padre, oro por cada familia y cada persona que hoy se une a esta oración. Mira nuestros corazones, nuestra confianza, nuestra seguridad. Y levanta nuestra mirada para que sepamos que nuestra porción eres tú. Gracias. Oramos en tu nombre, querido Jesús, creyendo en que eres el Dios aún de las cosas imposibles. Gracias. Amén y amén. Querida iglesia, no olvidemos entonces en tiempos difíciles lo que Dios ha hecho en otros tiempos. No olvidemos en tiempos de crisis las promesas que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Porque creo que una nueva porción de Dios viene para su iglesia, viene para esta nación. Confiemos en que Dios está con nosotros y es el que nos levantará. Un abrazo, que los días que vienen estén llenos de confianza y de la seguridad de saber que no transitamos solos, sino que el Dios de toda gracia está con nosotros. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.